Buenas tardes a todos. Gloria a Dios en esta hermosa tarde. Les saludamos desde la iglesia Aposento Alto en Atascadero, California. Queremos en esta ocasión felicitar a todas las madres por su día especial, 10 de mayo. Normalmente aquí en Estados Unidos se celebra el día o el segundo domingo de mayo, y en esta ocasión pues cae en 10 de mayo, ¿no? Entonces felicidades a todas las madres en todo el mundo, especialmente a las mamás de aquí de la iglesia Aposento Alto en Atascadero. Hoy queremos hablar un poquito acerca de la mujer de Dios, esa mujer que de alguna manera está trabajando en la educación de sus hijos, o ha trabajado en la educación de sus hijos. Por ser 10 de mayo, por ser Día de las Madres, queremos dedicar esta charla a las madres. Las hemos felicitado de antemano y también las saludamos con mucho cariño, especialmente a nuestras madres donde quiera que estén. Que el Señor las bendiga. Queremos en esta tarde orar, primeramente pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe en este pequeño tiempo que vamos a tener para meditar en lo que es una mujer de Dios, una mamá, podríamos decir una mamá sabia, una mamá de acuerdo al corazón de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en este lugar, Señor, con el propósito, Señor, de predicar tu palabra, Señor, en lo que es concerniente a mi persona, los que estamos aquí también para adorar tu nombre y para bendecir tu nombre, y también para escuchar, Señor, a lo mejor una palabra que haga la diferencia en nosotros este día. Especialmente, Señor, oramos por las mamás, Señor, que hoy en este día se están celebrando en todo el mundo, o en la mayoría de países, en Latinoamérica más que nada, Señor. Y queremos, Señor, bendecir a esas madres, a las mamás, Señor, donde quiera que estén. Creemos, Señor, que las mamás son una de las personas, Señor, que más batallan con la familia. Y sabemos, Señor, tu palabra dice que aún la mujer que da a luz su hijo puede olvidarse de él, pero tú no te olvidas de nosotros. Cuando tu palabra usa aún la mamá que da a luz su hijo, quiere decir, Señor, que la última persona que se olvida de un hijo es la mamá. Porque realmente, Señor, es mucho el tiempo que trae al bebé en el vientre, y todavía después de que nace es la que lo amamanta, la que lo baña, la que lo cuida, la que le da de comer. Es la madre la que está ahí todo el tiempo para sus hijos. Aún, Señor, a veces también los padres, pero más bien es la madre la que ha tenido ese rol desde el principio, Señor, ha sido así. Y cuando tú dices que aún esa mujer puede olvidarse de su hijo, y menos tú, quiere decir, Señor, que la última persona que se puede olvidar de un hijo es la mamá. Por eso hoy, Señor, bendecimos a esas madres en tu nombre, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que aquellas que están quizás, Señor, preocupadas por sus hijos, que a lo mejor ya crecieron y no están haciendo, Señor, lo que ella tenía en mente cuando estaban chiquitos, cuando iban creciendo, yo te pido, Señor, que les sigas dando fortaleza, Señor, y que las sigas instruyendo en cómo seguir luchando por esos hijos, Señor, que quizás están en las drogas, quizás están en el alcoholismo, quizás están en pandillas, Señor. Quizás antes fueron niños que les gustaba predicar, que les gustaba cantar, que les gustaba danzar, que les gustaba abrir un servicio, que les gustaba predicar en un servicio de niños, pero que hoy
hoy, Señor, por alguna razón se han alejado de tus caminos, y yo puedo ver, Señor, el corazón de esa madre sufriendo, llorando, doliéndose, Señor, porque ese niño, esa niña que ella vio creciendo y en algún momento llegó a pensar que iba a ser un gran predicador, un gran adorador, Señor, yo no sé, a lo mejor algo en el servicio para tu obra, y hoy lo mira, Señor, en los vicios, en las drogas, en las pandillas. Señor, yo quiero que tú fortalezcas a esa madre y que le des la fe, Señor, para que ella pueda, Señor, seguir peleando esa batalla y no darse por vencida, porque creemos, Señor, y sabemos por experiencia propia que las oraciones de una madre tú siempre las escuchas, Señor. Y yo quiero, Señor, en esta tarde también a traer una palabra a esas madres, que no se desesperen, que el Señor está tomando sus oraciones, y que ese hijo, esa hija, pronto volverá a los caminos del Señor. Que estén preparadas para tomar bajo sus alas a esos muchachos cuando regresen a casa, o cuando ellos se den, alcen las manos y digan: ya no puedo más, ya no quiero pelear más con esto, ya no quiero pelear más con el alcohol, ya no quiero pelear más con las drogas, ya no quiero estar en pandillas, ahora quiero servir al Señor. Tú, mamá que me estás escuchando, quiero decirte que el Señor escucha tu oración. En esta tarde quiero hablar un poquito acerca de dos mujeres que aparecen en la Biblia como muy que son remarcables, se puede decir de renombre, que quizás no las conocemos, quizás no hablamos mucho de ellas, y quiero leer un pasaje en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 1 y versos 6 y 7. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuevamente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendita sea la palabra del Señor. Pablo le está escribiendo a Timoteo, y yo me puedo imaginar a un Timoteo quizás titubeando por el gran compromiso que él tenía, porque Pablo lo había dejado en algún lugar para que él corrigiera algunas cosas que no estaban funcionando bien en la iglesia. Y Pablo, cuando le está escribiendo esta carta a Timoteo, le dice a él empieza la carta de esta manera. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo, cuando él oraba,
se acordaba mucho de Timoteo. Timoteo había sido un joven desde su infancia, desde su niñez. Su mamá lo había instruido en el temor del Señor, lo había instruido en los caminos del Señor, lo había instruido en la palabra del Señor. Cuando Pablo pasa por ese lugar donde Timoteo vivía con su familia, con su mamá y con su abuela, quizás con su padre también. Su padre no aparece mucho en la historia porque su padre era un gentil, era un griego. Su mamá y su abuela eran judíos. Timoteo era de descendencia judía por parte de mamá. Entonces, los hermanos tenían muy buen testimonio de Timoteo. Por eso es que Pablo quiso llevarlo con él cuando Silas lo acompañó. Inclusive Pablo, aquí en este pasaje donde le está hablando a Timoteo, le dice que Timoteo, él recuerda que Timoteo lloraba cuando Pablo estaba padeciendo, cuando Pablo estuvo en la cárcel. Ustedes se pueden acordar cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Me da risa porque alguien dijo que Silas era la esposa de Pablo. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel en aquella ocasión, cuando los encerraron en el calabozo, Timoteo iba con ellos. Entonces Pablo dice en el capítulo 4, en el verso 4, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quiere decir que Timoteo sufría, y Timoteo, aún con lágrimas, él trataba de tener a Pablo contento, no sé, a lo mejor le contaba un chiste o yo no sé qué hacía, pero él trataba de que Pablo estuviera contento, de que Pablo estuviera feliz. Timoteo era un hombre muy, muy servicial. Iba a decir, hermano Marcos, yo pensé que usted iba a hablar de las mamás y está hablando de Timoteo. Bueno, a lo que quiero llegar es que el premio o el, ¿cómo se puede decir? El trofeo de que un hijo sea dedicado a Dios, dedicado a la obra, o en otras palabras, un hombre de bien, como se dice en el vulgo, se dice un hombre de bien o una mujer de bien. Cuando un hombre o una mujer de bien, cuando hay un hombre, un muchacho, una muchacha de bien en una congregación, en una familia, en una colonia, en una ranchería, como se llame, el trofeo ese se lo cuelga bien el papá o bien la mamá. Dice un proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo quiero que observemos, porque yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta qué era lo que Timoteo tenía y a quién Pablo le da ese trofeo, ese premio. Dice: trayendo a la memoria, dice el verso 5, la fe no fingida. Mire, la fe no fingida. Esto es tremendo, porque quiere decir entonces que hay fe fingida. Hay gente que finge tener fe y no la tiene. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Si alguien está buscando un nombre para niñas, ahí están dos buenos nombres: Loida y Eunice. Dice: y estoy seguro que en ti también. Pablo sabía de Timoteo, porque Pablo conocía a Timoteo. Una de las cosas que ocurre cuando hay un discipulado de persona a persona, un discipulado, muchas de las veces la palabra discipulado nosotros lo tomamos como
solamente en términos cristianos, pero realmente discipulado es cualquier gente que está aprendiendo lo que tú sabes, ¿no? Entonces un pintor puede agarrar un muchacho que no sabe nada, pero que le guste la pintura, y lo instruye en la pintura, y ese es su discípulo, y va a aprender lo que ese maestro le está enseñando, y al final del tiempo, 10 años, 15 años, quizás 20 años, porque un discipulado no se puede llevar de la noche a la mañana, se toma muchos años, y al final del día, cuando este pintor se retire o se mueva de ciudad o algo, se va a quedar ese muchacho ahí que aprendió con él y va a trabajar igual como él trabajaba, las mismas mañas, los mismos toques, lo mismo que el maestro hacía, los va a hacer el discípulo, porque es así como se debería de hacer, y así es como se instruye cuando se instruye bien. Entonces, y una de las cosas que quería decir es que el discípulo conoce a su maestro, y el maestro también conoce a su discípulo, porque se supone que comen juntos, platican de todo lo que ha pasado y lo que va a pasar, o lo que saben que viene. Entonces se conocen muy bien. Pablo conocía muy bien a Timoteo, y él decía, hay una fe en ti que no es fingida. No es como la fe de los demás, porque Pablo había tenido más discípulos. Cuando le escribe más adelante aquí en esta misma carta o en la anterior, le dice a Timoteo, dice, fíjate que fulano y fulano y fulano me abandonaron, me dejaron, se fueron para otro lado, renegaron de la fe, se fueron mejor a las cosas del mundo. Entonces Pablo sabía con quién estaba hablando y quiénes eran los demás. Él sabía cuando un hombre tenía una fe no fingida, y cuando era nada más, como dicen en mi pueblo, llamará de petate o de dientes para afuera. Entonces él le está diciendo a Timoteo, hay algo en ti, Timoteo, que me hace que yo me acuerde de ti todos los días y todas las noches, cuando yo me ahinco a orar, donde quiera que esté, porque Pablo oraba, estuviera en un cuarto de un hotel o estuviera durmiendo en una piedra en el camino, en el desierto. Él dice, todos los días y todas las noches él oraba y se acordaba de Timoteo. Decía, oh, cómo me acuerdo de ese muchacho. Él a lo mejor hasta dejaba de comer un pedazo de pita bread para que me lo diera a mí cuando yo estaba con hambre. A lo mejor Pablo la pasaba ayunando y Timoteo le guardaba por ahí comida. Ya cuando entregaba su ayuno, Pablo le decía, pues hoy no hay comida, pero yo te guardé de ayer, o te guardé de antier. Entonces esas cosas Pablo recordaba de Timoteo, y le dice, me acuerdo mucho de ti, Timoteo, y ¿sabes qué? Te aconsejo algo, Timoteo. Aviva ese fuego que hay en ti, ese fuego del don de Dios que hay en ti, que se transmitió a ti cuando yo te puse las manos, cuando yo impuse mis manos sobre ti. Recibiste el don del Espíritu Santo. Aviva ese fuego, no te dejes dominar, porque acuérdese que Timoteo era quizás un hombre, pues decimos un joven, pero quizás de unos 20, 30. Ahorita vemos gente de 40, de 50 años que todavía quieren andar como en la onda con la juventud, ¿no? Imagínense Timoteo de unos 30 años y quizás 40, a lo mejor quería también usar sus skinny jeans y todo eso, ¿no es cierto? No había esa moda en ese tiempo, pero digo, para más o menos darnos a una idea de lo que estaba pasando, porque me imagino que Timoteo, como hombre, como ser humano, igual que nosotros, tenía tentaciones, igual como nosotros. Usted dirá, hermano Marcos, yo no creo. Bueno, dice la Biblia que Jesús tuvo las mismas tentaciones que nosotros tuvo. Él no cayó, él no pecó, pero lo mismo que tú has pasado, si hay alguien que te entiende a ti en tus tentaciones, es Cristo, porque dice que Él fue tentado en todas las maneras, en todas las áreas que nosotros podemos ser tentados. También Cristo fue tentado. ¿Se imagina? Si Cristo fue tentado, ¿qué será de Timoteo? Entonces dice Pablo, yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Quiero cerrar con esto en esta tarde. Como padres, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y muchas de las veces vemos nuestros intentos fallidos cuando nuestros hijos ya están grandes. Y nos damos cuenta de que no fuimos quizás buenos padres, quizás no supimos direccionar bien a nuestros hijos. A lo mejor les enseñamos a venir a la escuela y les enseñamos a ir a la escuelita dominical, y eso está bien. A lo mejor le enseñamos el respeto. Muchas de las veces la gente se enfoca mucho en enseñarle principios morales a los muchachos, y todo eso está bien. Pero si hay algo que yo me pongo a pensar, yo meditaba en esto ayer, antier, hoy todavía meditaba en esto, y yo me preguntaba y me decía a mí, si hay algo que yo pudiera cambiar, si nosotros tuviéramos la oportunidad de criar a nuestros hijos una vez más siendo chiquitos, algo que yo me gustaría cambiar y me gustaría a lo mejor inculcarle a mi esposa como compañera idónea, como ayuda idónea, es inculcarle a nuestros hijos el temor de Dios, el amor por la palabra de Dios. Porque en esta misma carta, Pablo más adelante le dice a Timoteo que la palabra de Dios, Timoteo la conocía desde su juventud. No es suficiente, y esto es nada más para cristianos. Esto es nada más para gente que asiste a una iglesia, que se dice cristiana, que profesa ser cristiano. Esto es solamente para ellos, y especialmente para mamás, porque estamos hablando por el Día de las Madres. Si hay algo que tú le puedes inculcar a tu hijo como mamá y también como papá, pero parece ser que el papá está más enfocado al trabajo y la mamá más enfocada a la crianza de los hijos, de acuerdo a lo que la palabra enseña. Hoy en día las modas son diferentes, pero de acuerdo a lo que la palabra enseña, es que la mujer ayudaba al marido a criar a los hijos, y el marido era el que proveía. Y siempre ha sido así, va a ser así en el psico del hombre. Siempre va a estar eso de que el hombre es el que iba y salía de la cueva con el cuchillo en la boca, iba y cazaba al búfalo y venía y traía la carne, y la mujer le echaba la sal al cuero y hacían chalecos de ellos. ¿No es cierto? Es una película quizás, pero como madre, si hay algo que tú puedes hacer por tus hijos y que Dios te lo va a recompensar, y tú misma vas a cosechar los frutos de eso, es enséñale a tu hijo el amor por la palabra de Dios. En vez de leerle Caperucita, en vez de leerle cuentos del pato Donald, léele la Biblia. Porque la palabra de Dios, dice Isaías 55, que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y riegan la tierra y hacen germinar la semilla y la hacen crecer y la hacen florear y la hacen dar fruto, dice, dar pan al que come y semilla al que siembra, dice Isaías, así también es la palabra de Dios, que no volverá a él vacía, sino que hará lo que Dios la mandó a hacer. Si hay algo que yo quisiera, si yo pudiera regresar al tiempo y empezar a criar a mis hijas de nuevo, lo que a mí me gustaría hacer es enseñarles la reverencia por la palabra de Dios, el que la palabra de Dios es real, y que las promesas de Dios son reales, y enseñarle a nuestros hijos a través de la palabra lo que Dios habló, cuándo se cumplió, cómo se cumplió, y lo que Dios sigue hablando se sigue cumpliendo. Y cuando esos muchachos crezcan, aunque se vayan por un camino, a lo mejor por un tiempo que se desvíen, pero la palabra está sembrada en sus corazones, y un día van a volver.
Y esa es mi oración, que cada hijo, que cada hija regrese a los caminos del Señor, que esa oración que tú como madre estás haciendo no es en vano. Tú sigue trabajando, tú sigue luchando por tu hijo, tú sigue luchando por tu hija, que en su momento Dios lo va a traer, la va a traer de nuevo. Si hay algo que tú puedes hacer, y esto es para las madres jóvenes, las madres que están apenas creciendo a sus hijos, si hay algo que tú puedes hacer por tu hijo o por tu hija, es enséñale la palabra del Señor. Léele la palabra del Señor, predícale la palabra del Señor. Y te acuerdas de mí en unos 10 años, en unos 15, 20 años, que esas personas que se les enseña la palabra desde pequeños son personas que tienen temor del Señor. Feliz Día de las Madres, que el Señor les bendiga y nos miramos el martes para la oración. Bendiciones.